Bueno, dos ya son de nuestra casa, lo conocen, pero tenemos a una especialista que viene de Concepción del Uruguay, ahora nos vamos a presentar. Bueno, la tenemos a Paola Volker, que es profesora egresada de nuestro instituto y licenciada por la Universidad de El Salvador. Se desempeña actualmente en nuestro instituto, pero también en el ISPED, en el profesorado de educación inicial y en el profesorado de educación especial. En nuestro instituto dicta las cátedras Procesos Políticos, Sociales, Económicos y Culturales del Mundo Contemporáneo 1 y Estudios sobre la Realidad Social Económica Regional Contemporánea en los profesorados de Historia y el de Economía respectivamente. Ha sido secretaria general de la Delegación Sur, SADOC, y secretaria de Educación y Cultura SADOC, seccional Entre Ríos, actualmente reelecta en la nueva gestión 2023-2027, ahora ya para asumir el 5 de julio. Muy bien. Miren qué fecha. Carlos Alberto Echazarreta, también profesor de la casa, es técnico en producción forestal del Centro de Educación Agrícola de Villa Paranacito, Islas del Yilicuy, profesor en Geografía y Ciencias Biológicas de la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade. Se ha desempeñado en la docencia en distintas funciones, preceptor, secretario, rector y profesor en distintos niveles, secundario, terciario, universitario. Buenas tardes. Actualmente es profesor de la casa en el profesorado de Historia en la cátedra El Mundo y las Nuevas Territorialidades. Y también la licenciada Alejandra Beatriz Frank, ella es profesora de Jardín de Infantes del Instituto Doctora Carolina Tobar García de Concepción del Uruguay, licenciada en Gestión de la Educación Inicial de la Universidad de Concepción del Uruguay, especialización docente de nivel superior en políticas y programas socioeducativos desarrollados por Infot y otorgado en la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade de Gualeguaychú. Diplomatura en Educación, Orientación, Prácticas Docentes, Organizaciones y Contextos, otorgado por Fundación Archipiélago. Posgrado en Educación Inicial y Primera Infancia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Argentina. Posgrado de Especialización en Jardín Maternal, título otorgado por el Instituto Tobar García en Concepción del Uruguay. Se desempeña como docente de nivel inicial y nivel superior. Ha sido prosecretaria de Educación en el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOC, seccional Entre Ríos, y congresal nacional en 2011-2015. Vocal de la comisión de UNADENI, Concepción del Uruguay, que es la Unión Nacional de Educadores de Nivel Inicial, 2013-2019. Secretaria adjunta y administrativa en el Sindicato Argentino de Docentes Privados, seccional Entre Ríos, y congresal nacional de dicha entidad sindical. Docente capacitadora, evaluadora. Bueno, agradecemos entonces su predisposición, sus ganas de venir a pesar de toda una semana de viajes y recorridas. Bueno, y los dejo en muy buenas manos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle a la dirección del profesorado para poder compartir este ratito para conversar sobre educación. Agradecerle a la secretaria general electa del SADOC seccional Entre Ríos, la licenciada Frank, porque hemos tenido una semana corriendo para todos lados y sin embargo nos pudo acompañar. ¿Llevas la cuenta de los kilómetros? Es una persona sumamente capacitada, como habrán visto en su currícula, que nos va a ayudar también a entender esto que estamos viviendo en la educación de la pospandemia. Agradecerle a la licenciada Paola Volker, que usted ya, bueno, profesora de tercero, el de segundo que acá lo tengo presente, ya la van a conocer hoy un poquito y ya, si Dios quiere, el año que viene van a compartir, y bueno, y a todos los alumnos que están presentes. Yo no sé si ustedes gustan sentarse, chicas, así arrancamos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado cuando tuvimos, o hace 2 años cuando tuvimos el tema de la pandemia, dentro de la cátedra asumimos las territorialidades en el mundo actual, que es la cátedra que damos en San Uruguayo, estuvimos mirando el tema de la pandemia y cómo nos había afectado a la humanidad toda. La pandemia fue
un parate a nivel mundial, cosa que nosotros los más adultos no habíamos vivido una situación así. Ustedes, para muchos más jóvenes, también los afectó, y afectó no solamente la vida de todas las personas, sino que también todos los ámbitos en que las personas, las distintas sociedades nos estábamos moviendo, nos estábamos manejando. Por eso es que la educación no fue algo ajeno. Nosotros cuando hablamos en el COVID-19, por milagro ya hace ese tiempo, para nosotros fue una nueva forma de vida. Es como decir, el mundo se paró, había un enemigo que no sabíamos qué era, y que hasta que el hombre no pudo entender el desarrollo de esta enfermedad, pasó lo que todos ustedes conocen y que no vale la pena que nos ponga a contarles. Pero ese parate que se produjo en la humanidad fue el primer paradigma, que podemos decir, que generó una manera nueva de vivir después, a medida que íbamos dejando atrás y que se iba venciendo este flagelo del COVID-19. La educación no fue ajena a esto. Esta charla está justamente planteada para contarles a ustedes, primero, algunas cosas que a través del estudio del Banco Interamericano de Desarrollos para América Latina y para el Caribe, dejó como testimonio, con muchos trabajos que hicieron muchos especialistas, de cómo afectó a todo nuestro continente, principalmente de habla hispana. Pero además, algunos detonadores que nosotros podemos decir que son los que estamos viendo en la educación. Yo voy a darle, que fue lo que me inspiró a mí para plantearle a Milagros justamente este tema, para poder compartirlo con las colegas y para poder entender cómo podemos salir adelante en un sistema educativo que es complejo y que está asociado con un montón de cosas que ahora después vamos a ir a ver. Y principalmente quiero decir dos cosas. Un nene de 6 años, alumno de primer grado de una escuela, llega a la casa y le dice a la mamá: la señora nos dijo que los días de lluvia no tenemos que estar en la escuela. Sin palabras. Segundo tema: 36 escuelas de una localidad argentina variadas. Alumnos que no van a clase porque los padres tienen miedo, son escuelas primarias, escuelas cerradas, chicos que se metían, tiraban abajo de los bancos, en el medio de las balaceras, pizarrones con balas. A eso agréguenle el miedo que se generaron en las comunidades educativas, que aumentaron las licencias del personal docente, lo que hizo de que también hubiese un parate en el sistema educativo de esa localidad. Cosa que nos tienen que hacer reflexionar, porque esto que vemos y que tal vez no es de un solo lugar, sino que se repiten en algunos otros escenarios, en otras comunidades educativas, o escuelas cerradas durante muchísimo tiempo por paros en algunas provincias. Entonces, vamos a tratar de empezar a develar este telón que nos está pasando en la educación post-pandemia, como lo hemos llamado. Es una mirada que nosotros queremos transmitirle a ustedes. Si solta la mano. Este trabajo, esto que vamos a ver, es un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue realizado por más de 40 especialistas para América Latina y el Caribe y fueron presentados a los distintos gobiernos para tratar de entender qué fue lo que ocurrió y dar una esperanza de lo que debemos hacer para salir adelante. La pandemia del COVID-19, ya saben, es lo que hablábamos recién, nos afectó a todos de distintas maneras y en los distintos estamentos y a las distintas familias de todo el mundo. El tema es que la pandemia del COVID-19 afectó principalmente, o tuvo los efectos más devastadores entre los niños y los jóvenes,
¿Por qué habrá sido? Fíjense, alrededor de 165 millones de jóvenes fueron afectados en América Latina y el Caribe. Dentro de esto, nosotros decimos que en el crecimiento de un niño hay etapas, o de una persona, hay etapas que son más ávidas de recibir conocimiento y donde el cerebro está mucho más preparado para captar todas esas enseñanzas. ¿Cuáles son esas etapas? Justamente la de la niñez y los primeros años, la adolescencia, hasta que empezamos ya a transitar después la edad adulta. En ese momento hubo un montón de chicos que fueron afectados. ¿Por qué? Porque se acabó. No todos los hogares que existen en América Central y el Caribe están constituidos como deben estar constituidos, no tienen acceso tal vez a los niveles de educación como se tienen en algunos otros. Hay una gran diferencia en las clases sociales. Y también podemos decir que gran parte de América Latina tiene una gran cantidad de población de escasos recursos. Imagínense lo que fue el COVID-19 para muchas de estas familias. Por eso en este crecimiento de los niños y de los jóvenes, se produjo alejarse de la escuela, que es el centro que nosotros tenemos, donde se brinda un servicio de acompañamiento a la familia para que esos chicos vayan recibiendo la formación que necesitan para desarrollarse y para después proyectarse en la vida. Yo les digo siempre a ustedes, van a ser docentes de historia, la mayoría de los que están acá. El día de mañana van a trabajar en las escuelas. ¿Y con qué van a trabajar? ¿Cuál es su material? Son almas, son personas. Imagínense que si esas personas no las tenemos nosotros dentro del aula o no pueden acceder a los niveles de educación, les va a estar faltando justamente este desarrollo que toda persona necesita para poder proyectarse en la vida. Estos efectos devastadores provocaron mayores niveles de inseguridad social. El estudio revela la gran cantidad que se produjo en cuanto a situaciones de abusos, de violencia familiar, violencia doméstica, todo lo que pasó con el tema sanitario, porque no todos tuvieron acceso a al calendario normales de vacunas. Entonces, hubo para los niños y para los adolescentes, fue justamente esto, un grave problema que tenían que hacerse cargo los padres de situaciones que tampoco ellos estaban acostumbrados a pasar. Los docentes, en época del COVID-19, de pandemia, nos tuvimos que también adaptar para poder transmitir con escuelas cerradas, ayudar a ese crecimiento y a esa transmisión de saberes. Cosa que no fue posible en todos los países de América. En algunos lo lograron, pero la mayoría tuvieron muchísimas dificultades porque no se estaba preparado ante un problema tan grande como fue el tema de la pandemia del COVID-19. Cuando hablamos de inseguridad social, justamente, ¿se acuerdan que yo les mencioné el tema de lo que se está viviendo en algunas localidades, principalmente Rosario, con 38 escuelas cerradas por balaceras? Fíjense que ya el COVID-19 desapareció, o está bastante, ya casi no se habla, aunque hay gente que todavía se enferma del COVID. Pero sin embargo, ¿a qué tiempo hemos pasado? Y sin embargo, la inseguridad esta social de la que se habla, todavía la están sufriendo algunas ciudades. Pasamos, si sos tan amable, Diego. En estas acciones que se llevaron adelante de las comunidades, hubo que tratar de hacer grandes esfuerzos por parte de las comunidades educativas para alcanzar que nuestros alumnados pudieran tener acceso a los aprendizajes. Nosotros, no los tengo aquí a los de cuarto, ¿no? Pero, ¿algunos de cuarto hay? Ay, chicos, Ahí está. levante la mano. ¿Se acuerdan cómo dábamos clase por medio de
la tecnología, y yo recuerdo que ese año, el 2020, ¿cierto? Sí, porque el 21 fue La asistencia fue perfecta los viernes, porque era el momento que teníamos de encontrarnos y nunca nadie faltó, porque era como que los chicos estaban atentos a poder estar presente en ese tiempo en donde se daba la clase para poder tener un contacto con el resto. Ahora bien, esas tecnologías o esas nuevas tecnologías que aplicamos no llegaron para todos. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas en escuelas alejadas o en escuelas rurales o en escuelas donde era mucho más difícil la transmisión de los conocimientos. Recuerdo que en una capacitación que tuvimos en ese momento desde el área de la Secretaría de Educación, que llevaba a cargo el sindicato Paola, recuerdo haber visto una maestra que sabe lo que era su pizarrón, la heladera de su casa. ¿Por qué? Porque no tenía otra cosa. Entonces, en la heladera de su casa, que era blanca, como esto, ahí lo usaba de pizarrón, y recuerdo haberlo visto, Alejandro, te acordarás, cómo le transmitía utilizando algo que era propio, donde los docentes pusimos recursos propios, porque nadie nos brindó absolutamente nada, ni pagar las facturas de luz, ni de internet, lo que tenían o lo que no tenían, para poder acceder a que nuestros alumnos pudieran conectarse y demás. Recuerdo también los problemas de conexión que teníamos para poder llevar adelante la tarea. Más de uno que no podían acceder, que se les cortaba internet y demás. ¿Por qué? Porque nos faltaba también tecnología. Los países no tenían las suficientes tecnologías como para poder llevar adelante las prácticas docentes. ¿Cuántas maestras de campo también dejaban la fotocopia en la tarjeta de la fotocopias casa? en la tarjeta o en las mensajerías. Fue sin número. ¿Por qué? Porque la idea era poder continuar con los sistemas, con la currícula docente y poder llevar adelante las prácticas. Sin embargo, esto que se da por la gran, podemos decir, creatividad docente, en los lugares más alejados, en los lugares más humildes, los lugares en donde el desarrollo económico y social es mucho más bajo, fueron muy difíciles. No se pudo lograr. La capacitación de los docentes en las nuevas tecnologías fue algo que requerimos todos. Había que estar a tratar de buscar la manera de saber armar un PowerPoint, a saber la manera de poder usar la computadora y la internet, buscar mil formas, las famosas aulas del Zoom y todos los demás, para ver por dónde nos conectamos, y por Meet, por Zoom, es decir, plataformas en donde muchos docentes no estaban capacitados. Es más, yo no estaba ni siquiera preparado porque no era lo mío. Sin embargo, los tuvimos que hacer, y las comunidades educativas se tuvieron que adecuar para lograr esas capacitaciones para que su personal pudiera llevar adelante su práctica. Seguimos. Diego, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en esos momentos tan terribles de la pandemia? Muchos estudiantes no pudieron acceder a los conocimientos o a los aprendizajes significativos. Se quedaron en el camino. Esto llevó a una gran y una alta tasa de abandono y de bajo rendimiento escolar, principalmente en los jóvenes, las clases de jóvenes más vulnerables de los que hablábamos hoy. A ver, quiero aclarar algo. Vieron que yo doy territorialidades en el mundo actual. Todos ustedes ya saben cómo está organizado a nivel mundial la parte económica y social en el mundo. Lo hemos hablado y lo hemos visto plasmado cuando hemos hablado de los grandes países desarrollados o no desarrollados. Convengamos que América Latina no está desarrollado para esto. Ustedes me podrán decir, sí, comunidades como las territorialidades europeas, las territorialidades norteamericanas, las territorialidades canadienses, algunas territorialidades asiáticas, y sí, pero algunas. Si nosotros lo vemos desde la realidad de América Latina, olvídate. Si lo vemos desde la realidad de Argentina, podemos decir las grandes ciudades.
pero muchas localidades del interior no tenían estos accesos que tal vez los lugares donde la economía fluye de manera mucho más dinámica lo podían lograr. Porque acuérdense ustedes que todo, para todas las territoriales, pasa por el recurso. Y para el recurso, en este caso un recurso educativo en países de América Latina con altos niveles de pobreza, olvida, no iba a ser tan fácil acceder. Por eso, estas altas tasas de abandono llevó a que después, posterior a la pandemia, las comunidades educativas tengan que salir a buscar a aquellos alumnos que quedaron en el camino. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que volvieron todos? No volvieron todos. En muchas ciudades, en muchas comunidades, yo no estoy hablando únicamente de Argentina, quiero quedar claro, ¿no? Yo estoy viendo este panorama desde el estudio del Banco Interamericano que habla de todos los países de América y del Caribe. No volvieron todos, quedó un porcentaje altísimo que no regresaron a las escuelas, a las comunidades, a terminar. Miren lo que les voy a decir, en muchos casos ni siquiera a los niveles primarios. Y el alto porcentaje de deserción se produjo en el nivel secundario. Ahora yo digo, si nosotros tenemos una alta deserción escolar, esa clase social que va a llegar, o esos chicos que van a ser las clases que nos van a continuar en las generaciones, que no tengan preparación, es todo un tema. Que hace que estas sociedades de muchos países se vean con una clase o una generación frustrada, que no puede acceder a una mejor calidad de vida o a un estudio superior, porque en algún momento se produjo este quiebre en el sistema que los excluyó, o que quedaron excluidos. En muchos casos, tal vez no sea por culpa de las comunidades, sino porque se cerraron las escuelas y tenían los medios para acceder. También esto significó que mucha gente se quedó sin trabajo. Un alto porcentaje de población se quedó sin trabajo. Y al no tener acceso al trabajo, también se vio afectada la economía de los hogares y por supuesto que los chicos y los adolescentes sintieron esta situación. Por eso es que ojalá nunca más volvamos a vivir una pandemia. Pero no voy a decir lo que vos no querés escuchar. Así que tengo prohibido a decir algo. Me prohibimos. Me prohibieron. Está prohibido el profesor. Una pobre calidad educativa conlleva dificultades en el aprendizaje y por supuesto, fíjense esta última palabra de la frase de esta. Y a una inserción exitosa en el mercado laboral. Claro, si vos no estás preparado, después no te van a tomar en los trabajos, por más que sean trabajos que tal vez no se necesitan muchísimos conocimientos. Ayer en los diarios salieron los informes de las últimas pruebas de calidad educativa de las Aprender del año 2022. Los resultados son muy difíciles. Hay chicos de séptimo grado, un porcentaje altísimo, que no saben comprensión lectora. No entienden lo que leen. Se ha provocado también unas grandes dificultades en el tema de las matemáticas. No saben resolver operaciones básicas en séptimo grado. Séptimo grado, cuando digo séptimo grado, ¿qué estoy hablando? Primer año del secundario. Porque nosotros acá ya no tenemos más séptimo grado en nuestra jurisdicción. El primer año del secundario. Si nosotros no logramos corregir esto, se va a ir en una situación que cada vez va a ser más difícil. Pero la idea es que nosotros después seguramente ya le van a dar muchísimas más expectativas de esperanza, porque la idea era plantearles que salimos mal de una situación, pero no tenemos que bajar los brazos por eso, porque la idea es tener acceso a un montón de datos que después les vamos a dar, como para que las prácticas educativas, las prácticas docentes, podamos ir mejorándolas, y más ustedes que ya algunos ya empiezan con prácticas, que van a tener que ir a observar clases y dar clases, los de cuarto, ya los de tercero que en cualquier momento ya los mandan a los institutos,
a las escuelas y bueno, vean que ustedes van a ser seguramente los docentes del futuro, los docentes de la esperanza, en donde principalmente en este instituto se tiene puesta absolutamente toda la confianza y todas las ganas del cuerpo docente para que así sea. Seguimos. Diego, por favor. Fíjense. Tengo el secretario de prensa, Según el Banco Interamericano del Desarrollo, sobre 11 países de América Latina y el Caribe, que representan el 83% de los estudiantes de la región, fíjense la edad, entre 6 y 23 años. 6 años primer grado, 23 años, ustedes, nivel superior terciario, ¿sí? Y realizando por medio de encuestas de hogares con cuestionamientos a padres y docentes. Diego, por favor, miren lo que vemos, los resultados obtenidos. Millones de estudiantes quedaron aislados de sus centros educativos en toda América Latina y el Caribe. Drástica reducción del número de horas dedicadas por estudiantes y por docentes a las actividades académicas. No se tenía la cantidad de tiempo horario que uno con asistencia presencial se puede tener, por un montón de razones. Razones de que internet no funcionaba, no se tenía muchos recursos económicos para mantener justamente estas conexiones de internet. Se redujo la cantidad de horas que el alumno necesitaba para poder llevar adelante sus prácticas educativas. Pérdida del aprendizaje del 72,5% en el caso de la enseñanza de emergencia a distancia, es decir, es altísimo el porcentaje. El porcentaje restante fuimos los que tuvieron el privilegio de poder acceder más fácilmente a la educación. El abandono escolar en el nivel superior fue del 2,5%, pero esto también fue un golpe difícil de asimilar, porque en el nivel superior que haya abandono significa que vamos a tener menos docentes. Y de hecho, por ahí pasa que hay en algunos países, bueno, en Argentina también, es difícil conseguir docentes de determinadas especializaciones, porque no hay. Y se tiene que buscar gente idónea, que todavía existe, ¿cierto? Los idóneos que acceden a determinadas cátedras, pero que no tienen la titulación necesaria para ello. Por eso esto ocurrió. Aumento de las desigualdades en el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad, con mayor impacto en estudiantes de zonas rurales y remotas. A ver, en esto quiero ser bien claro. Todos tenemos derecho a una calidad educativa buena, porque todos somos iguales, tengas o no tengas los recursos económicos. Todo joven, todo niño tiene que tener el derecho universal a la educación. Lamentablemente, la pandemia nos llevó a eso y se provocó esta desigualdad. Tenemos que buscar la manera de superar esta situación y de que todos puedan tener este acceso. ¿Por qué? Porque somos todos iguales. No tenemos que hacer diferencias. Y menos en este siglo, en donde ya el hombre y la mujer han superado enormemente cosas que nos provocaban desigualdades, diferenciaciones, servidumbres, opresiones y demás. ¿Por qué? Porque ya se ha avanzado, la humanidad ha avanzado, eso se tiene que dejar atrás. Esto es algo que debemos también nosotros trabajar. Mayor ausentismo de estudiantes que se presentaban a exámenes, es decir, se llamaban a exámenes, nadie iba, se ponían las mesas, nadie iba, no, nadie se conectaba, que es distinto. Entonces,
¿Ustedes escucharon que en alguna provincia argentina un alumno puede pasar llevándose 7 materias previas? 7 materias previas. ¿Qué les parece? En algunos países del Caribe, los alumnos pasaban de año en año sin repetir. También, eso no puede, también es algo que provocó un desequilibrio tremendo en la capacidad de aprendizaje que debe tener todo niño, todo joven. Y por eso es que se vivieron estas situaciones. Acompañada, que se llamó. Promoción acompañada, claro. Algo terrible. Entonces después vos, ¿cómo le vas a pedir peras al olmo? Si vos no le enseñaste o no tuvo la capacidad de aprendizaje en los primeros años, llegás al 7º grado y no sabés leer y no sabés leer. Y acá le voy a dar un ejemplo personal, porque pasó con mi hija. Mi hija, primer grado. No voy a decir a qué escuela. Primer grado. Yo me he dado cuenta que mi hija no sabía leer. No, pero Elisa es divina. Mirá, no sabe leer. Pero es divina. Segundo grado. La hizo pasar. La maestra dice, segundo grado. Me daba cuenta que mi hija seguía sin saber leer. No tenía comprensión lectora. Otra vez hablar, pero es divina, ella es líder, todos la quieren, qué sé yo. La hicieron pasar a segundo grado. Tercer grado, porque en los niveles de primaria no se podía repetir. Pasó a tercer grado. Nunca aprendió comprensión lectora los primeros 3 años. Fue un terrible error en la práctica docente de esa escuela. ¿Por qué? Porque estaban provocando la aprobación de año tras año de una persona, de un chico que no tenía conocimiento de lectura. Hasta que llegó un momento en que dije, basta, ustedes no me la quieren hacer repetir, yo la voy a hacer repetir. La hice repetir y me la llevé otra escuela. Así fue el cambio. Pero ahí descubrí que no solamente no había una negación por parte del personal docente a hacer la repitencia, sino que había una discriminación de fondo que yo no me había dado cuenta. Por esto hablamos de que muchas veces hay situaciones en el aula que nosotros vamos a ver que, por eso tenemos que estar muy atentos, como lo hemos hablado más de una vez en clase. El docente no solamente va a ir a transmitir conocimiento y ayudar en el crecimiento personal de esa alma que tenemos nosotros en el aula, sino que muchas veces tenemos que estar atentos porque hay un montón de realidades y de situaciones que tienen que ver con la persona y sus pares, con sus compañeros, o con problemas que está trayendo de la casa ese chico y que por algo lo tenemos en el aula tal vez totalmente callado y no participativo. Por eso, no solamente el docente es el que hace el acompañamiento pedagógico al desarrollo de esa criatura, sino que muchas veces somos el oído que también necesita ese chico para expresar lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, no me quiero extender mucho más porque faltan ya. Impacto de la presión económica, pérdida de familiares, la cantidad de fallecimientos que se produjeron en las familias, todo esto son cosas que se vieron y que afectaron a los chicos. Aislamientos de amigos, fíjense que esto fue muy, la escuela es un lugar donde se va a compartir con los pares, se sociabiliza, y esto también se perdió. Y ahí venimos con el problema, un montón de problemas que hubo como consecuencia de esto, después de chicos que les costó nuevamente integrarse, chicos con mucha ira, chicos con una hiperactividad tremenda, y todo eso fue consecuencia de lo que se vivió, porque ellos venían de una manera de vivir que de pronto se cortó, fueron encerrados durante tantísimo tiempo, años sin clase, y tal vez sin amigos, porque ¿cuánto tiempo tuvimos sin poder compartir? Entonces esto afectó, les vuelvo a repetir, en una de las etapas de mayor necesidad de recibir conocimiento y de recibir esto de sociabilización, que es lo que nos hace desarrollar nuestras actividades con mayor normalidad.
Esto último, fíjense, comportamientos tóxicos online, como ciberacoso. La cantidad de chicas y de chicos que fueron o que recibieron acoso por medio de las redes. Que después en esto en muchos casos se hicieron públicos, terminaron en los medios de pedófilos y podemos decir un montón de cosas más, de que ocurrió en los momentos en donde el estar tanto tiempo frente a la computadora o a las redes provocaban estas situaciones. Por último, el cierre de las escuelas interrumpió una pieza fundamental en la cadena de suministro de servicios sociales. Los médicos después no sabían cómo hacer para hacerles entender a los padres que tenían que vacunarlos siguiendo los calendarios de vacuna, no solamente por el COVID, porque inclusive empezaron a aparecer enfermedades que ya medio que no las teníamos. Los padres no llevaban a vacunar a los chicos en el calendario normal de vacunas que todas personas hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Entonces esto también fue algo complicado. Con respecto a esto les quiero decir, hoy, no sé acá, pero por ejemplo, les digo por conocimiento de causa, en los hospitales pediátricos de Rosario no hay ni médicos, y eso que hay una universidad de medicina, ¿no? Pero no solamente eso, no hay camas. Los chicos llegan y los dejan en camillas si necesitan asistencia respiratoria y demás, porque dejó también el COVID-19 una gran debilidad en el sistema inmune de todos. Por eso las enfermedades como la gripe, esto de que tenemos la tos y no se nos va durante mucho tiempo, o esa fatiga que se siente principalmente con estos cambios de temperatura, todo eso fue consecuencia del COVID-19. Y es difícil esto. Lo de las pediatras tiene una explicación aparte. Los hospitales públicos no están bien pagos los médicos. Entonces, y la pediatría es una de las que menos pagan. Por lo tanto, no se especializan los chicos. La dejan. Entonces es muy difícil conseguir eso. Los otros días, una compañera mía llevó al nene a las 9 de la mañana al hospital de pediatría y lo atendieron a las 9 de la noche. Bueno. Comedores escolares, se cerraron los comedores escolares durante mucho tiempo. No se tuvo acceso a la alimentación. Si vos no te alimentás, estás en condiciones de ponerte a recibir aprendizaje, conocimiento y desarrollar todas tus habilidades. No. Esto también fue consecuencia de que haya después estas deserciones y estos problemas en la captación de los aprendizajes. Apoyo socioeconómico, las ayudas económicas que no siempre llegaron y principalmente la atención y el desarrollo de habilidades, cosas que también hemos notado que tenemos que trabajar para poder nuevamente ponernos en carrera. Sí. La llamada a la acción, a llevar a la educación a donde es necesario. Tenemos que lograr volver a involucrar a los jóvenes tanto de América Latina y del Caribe en los sistemas educativos para asegurar que completen su educación y sus trayectos profesionales. De esta forma vamos a poder superar este escollo que tuvimos con la pandemia. Cerrar la brecha digital y en esta nueva etapa tratar de que todos accedan a la tecnología, porque hemos aprendido mucho de la tecnología, pero debemos seguir superándonos y seguir formando y capacitando a los docentes para que puedan tener acceso a la tecnología. ¿Por qué? Porque no estamos exentos de que pueda llegar a haber otra pandemia. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Y lo digo, ¿por qué? Porque hay estudios que revelan que es probable que se genere una mutación de este COVID-19 y que tengamos nuevamente que correr riesgos. Ojalá que no, pero bueno. Entonces, cuanto más información y conocimientos tecnológicos tengamos, vamos a estar más preparados para superarlo. Dar prioridad a los entornos del aprendizaje seguros y enriquecedores, reducir los niveles de violencia, acoso escolar
Bueno, yo quiero agradecerles principalmente a mis compañeras, principalmente a Alejandra, que hace días que ni siquiera está en su casa, y quiero que compartan con ellas las reflexiones de ella sobre lo que estamos viendo en este tema de la educación de la pospandemia, pero tengan siempre presente esto. Tenemos todas las esperanzas puestas para que el sistema educativo, no solamente de Argentina, sino que de toda América Latina, supere este escollo que se tuvo y poder llevar a todos nuestros jóvenes y nuestros alumnos a buen puerto. Tantas cosas hicimos los docentes en pandemia, tantas herramientas que utilizamos, tantas producciones que quedaron y que nos sirvieron de material. Porque los docentes no teníamos los materiales así como tenemos ahora digitalizados, en PDF, los compartimos, teníamos. Yo acá en el instituto estoy desde el año 2007 y yo creo que ya desde el 2008 tengo el aula de Flavia, pero nunca le había dado la utilización o la utilidad que le dimos durante la pandemia. De hecho, ya saben mis alumnos, me conocen mis estudiantes, que para mí lo más valioso es entrar, venir a abrir la puerta y verlo, y ahí se genera. Hacerlo en soledad, hacerlo desde tu casa, hacerlo desde la mesa donde comiste y levantaste la mesa, el mantel, hacerlo en tu intimidad. Todos los docentes como ustedes, los estudiantes lo hicieron, y seguramente, como dice Carlos, nos toca, lo vamos a volver a hacer, y vamos a usar la tabla de planchar, la heladera y lo que tengamos. Porque los docentes y la actividad del docente, yo siempre digo y remarco, el docente tiene todos los recursos en sí mismo. Siempre se lo digo a mis estudiantes también. No necesitamos de grandes cosas. Y somos los que nos subimos a escena. Y en esta situación, en donde la primera vez en la historia se cerraron las escuelas. Estaban cerradas las escuelas. Y los que vivimos de escuela en escuela, como nosotros los docentes, y los que nos dedicamos a esta tarea, nos parecía tan lógico que la escuela no estuviera abierta. Porque aparte de estar cerrada la escuela, que la escuela es el lugar en donde, como lo definió Carlito, el primer espacio público de un niño o de una niña, ¿o no? Que sale del entorno familiar de su casa y empieza a ejercer la ciudadanía, empieza a conocer, a mediarse en la cultura y a estar en otro espacio. Piensen ustedes que es en el lugar en donde uno empieza a ejercitar y a conocer los derechos, ¿o no? Y las obligaciones, y las responsabilidades, apropiarte de otro lugar o habitar un lugar que no es el tuyo, que no es propio, porque es el sentido de lo público. Porque vos en tu casa tenés tu mesa, ¿vieron cuántas veces decís? Vos en tu casa haces eso cuando hacen ruido o hacen algo en una mesa, o le escriben. No, en tu casa no. ¿Y por qué en la escuela sí? ¿Vieron? Que nosotros los docentes siempre marcamos ese sentido de... Bueno, la escuela es el lugar y es una categoría, el espacio. El profesor habla siempre del espacio, del territorio. El espacio es nuestro territorio y es lo público. Y es en donde nosotros llevamos ese espacio, porque no es que la escuela se cerró y la educación te cuesta, ¿no? Cada docente o cada agente la llevó desde su casa, lo hizo. Yo creo que en esos lugares, como dijo Carlito, a donde no llegaba por la distancia o el ámbito rural, yo creo que ese docente se fue a la radio y dio clase. Ustedes saben, en Isla, si me acuerdo, Pipo nos contaba en uno de esos conversatorios que hicimos, porque en la pandemia, les vuelvo a decir, se hicieron muchas cosas, porque necesitábamos espacios de contención y de escucha. Porque cuando venimos a vernos, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Nos faltaba eso otro. Porque el contenido seguramente, el programa iba a estar, la actividad, el material, hasta lo tenían mejor ustedes, porque estaba todo llegado. Pero en esos lugares que no llegaba, era la excusa para que la seño sepa si los chicos estaban, si estaban bien, si estaban en la casa, si la mamá, si el papá, si estaban bien, porque eso trajo aparejado otras cuestiones sociales, como dice el sociólogo Emilio Tendi Fanfani, que lo que pasa en la sociedad
lo ejecuta la escuela. Y somos nosotros los que tenemos semejantes tareas. Más de un docente dice, uy, no ha venido fulanito. Ay. ¿Qué les pasaba a ese docente que no sabía qué hacer? Se subía y salía a ver si sus niños o niñas estaban bien. Adelante, sí, puede. Hay un caso de Concepción del Uruguay que ahora me acordaba, nuestra Carlito nos relataba, de la escuela de Santa Clara de Asís, donde las docentes son afiliadas nuestras del nivel inicial, de una unidad educativa inicial, y ellas hablaban de sus nenas, de las nenas. Eran como una preocupación extrema que tenían porque venían a buscar la vianda. Y en ese momento era donde le daban el material. Pero a esa docente, ¿qué quería? ¿Darle la actividad para que la desarrollara? No, el contacto era otro. El caramelo, vamos. Y esas experiencias fueron necesarias que se contaran y se relataran. Porque como les vuelvo a decir, la actividad que nosotros ejercemos y la que ustedes van a ejercer, ojalá que todos los días y el resto de su vida, y hay muchos que se dedican ya a esto, es lo que nos da fuerza y es lo que hace que veamos el panorama diferente. Como diciendo, si va a pasar por nosotros, depende de uno, seguro que lo vamos a hacer posible. Porque es eso. A donde por ahí no están las políticas públicas, las medidas. ¿Se acuerdan que en ese momento de excepcionalidad o de interrupción, como se le empezó a llamar, nos invadieron toda la parte de las cuestiones sanitarias? ¿Se acuerdan los COE, que eran los que decidían? Se reunía el COE, hay tanto, hay tantas camas, hay tanto. Era como, los que somos de historia sabemos que una época de guerra o no, se montaba todo. Fue una guerra. Los hospitales de guerra se habían montado. Lo mismo que lo que significa estar en una guerra. En este momento se contaban día a día la cantidad de camas, vamos a decir, y de lugares en la UTI que había en la unidad. Todos sabíamos que si nos enfermábamos gran parte no íbamos a salir todo adelante porque las condiciones no estaban dadas. ¿Y qué significa que las condiciones no estén dadas? ¿Vuelva a pasar ahora? ¿Haya pasado en los 90 o vuelva a pasar dentro de 20 años? Las condiciones no van a estar dadas. ¿Por qué? Porque como bien nos dice el profesor, los problemas que nosotros tenemos son estructurales. Y esos problemas que son estructurales, los que tiene América Latina, nos llevan amplia tiempo y brecha y nos alejan de otros lugares. Pero no estoy hablando de Finlandia o donde vos quieras, en donde la educación siguió, porque ya tenían una organización y los docentes salen, tienen formación, tienen capacitación y tienen los dispositivos, las familias todas pueden llevar a cabo eso. Acá se pusieron en tensión varias cosas. La relación de la escuela con la familia. Piensen los dos agentes. La sociedad natural, como enseñamos nosotros, la familia, la primera, y la escuela. La escuela que les dije que era el otro espacio, el público, a donde nos juntamos y donde vemos la realidad de cuántas familias y de varias familias, a donde conviven muchas realidades, muchas. Y la pandemia lo que hizo fue poner de un modo exponencial todo sobre la mesa. Todo, porque ahí se veía todo. Uno, cuando prendía su cámara, ¿cuántos niños no prendían la cámara? ¿Cuántos niños? Nosotros, ¿por qué no? El docente decía, tiene que prender porque lo tomo como una ausencia. ¿Cuántos niños y niñas que no querían prender, que no querían mostrar su intimidad? No todos estábamos dispuestos a mostrar el mantel, o la planta, o el florero, o la maceta para excelencia. ¿O no? ¿Por qué? Porque es la intimidad, pero en este tiempo de excepcionalidad empezamos a hablar de otro término, que ya no es la intimidad, la intimidad, lo que se mostró, lo que se salió, lo que afloró. Y ahí es donde todos nos encontramos más vulnerables, ¿o no? A mí me pasaba, ¿cuántos alumnos acá han sido mis alumnos de pandemia? Y decir, correr, no vas a pasar al amigo, no vas a gritar, cerrar, a todos nos pasó eso. Porque cuando uno se quiere sacar una foto, muestra la parte más linda de la, o no. Y piensen ustedes, prender la cámara, y vos decías no. Y nosotros fuimos duros muchas veces porque decíamos no prenda la cámara, pero ¿quién se puso en el lugar? No es porque o decía no quiero, o porque no tengo ganas de que me vean. O que no quieren mostrar su o no, lugar. pero eso es. Y ahí empezamos a ver, y ahí es a donde nosotros
tenemos que entender que es una cuestión que nos tocó a todos. Piensen ustedes, ese espacio público llevado a un entorno privado, al piso de mi cocina, a mi mesa donde como, ¿o no? A donde había hijos, hijas, padres que trabajaban en ese lugar, se compartían los dispositivos, hermanos que se turnaban para utilizar. Lugares en donde no había, porque no había más de un dispositivo, una compu, una impresora. Con suerte que existieron en un lugar los teléfonos, que los docentes y las escuelas, ¿cuántas veces dijimos no usemos el teléfono en el aula? Fue la forma de que establecimos contacto todos con grupos de WhatsApp, ¿o no? ¿Cuántos docentes? Y el tiempo, otra categoría, espacio-tiempo. Yo soy profesora de ciencias sociales, ¿se dan cuenta? El tiempo, 24/7, no había un corte. Eso va a hablar la de después. No había un corte. Se seguía trabajando, te respondían el mensaje, te pedían el material, y uno obviamente que vos hacías todo. Por eso digo, y vamos a mirarlo desde el lugar y ponernos en marcos de acción. Yo quiero que ustedes, si vos podés ir pasando, y miremoslo desde este lugar que estoy narrando. Fueron los grandes desafíos. A mí me gusta hablar de desafíos, de oportunidades, y veo que es por, si es parte de la educación, obviamente que yo no voy a hablar ni de salud, ni de sanidad, ni de lo que corresponderá. De educación, que es lo que conozco, y siempre les digo lo mismo, que es un desafío porque yo creo que es la única herramienta transformadora de la realidad, con la educación. Así que más que nunca tenemos que comprometernos, por más que el profesor nos venga a hacer un análisis y nos diga de la realidad, que es el objeto de estudio, ¿no? Y de la realidad en la que estamos, tenemos que tener y mirarnos desde otro lugar, con esa posibilidad de que lo que pase por mí se transforme. Así sea la hora de historia, de formación ética, la clase de proyecto, o la participación en un certamen, o un viaje, o algo que me conecta. Con ustedes hemos compartido viajes, certámenes y todo. Y vean qué lindo que es cuando nos conocemos desde otra parte. Nos vemos como más humanos, o no. Porque no es la profe, es la hora, nos vemos como somos. Personas, como que son la talento. Y en esta institución, que nos otra, que nos forma desde ese lugar. Repasemos los ejes estructurantes o los fundamentos del proceso pedagógico. Acá pretende hablar que cambió la gramática escolar, lo que ya estuve comentando, del tiempo y del espacio. En principio sí se tuvo la modalidad, pasamos de una manera súbita y sin aviso. Vieron que salió, mañana ya no sé, hay que ir a la escuela, no es que te dieron tiempo a decir andar, arreglar la compu, porque la semana que viene, como dice Carlito, que va a venir otra, vamos a asegurarnos, miren que pongamos en condiciones los dispositivos. En principio estuvo esa modalidad. ¿Se acuerdan que estuvimos en el ASCO, en la DISPO? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? ASCO, el aislamiento, la DISPO, cuando iban liberando, iban ampliando el distanciamiento y todo. La presencialidad de la educación remota. Y acá hay toda una cuestión. Vieron que todavía no hablamos de la, porque eso tiene que ver inclusive, como también aparte docentes somos y estamos invitados como sindicato, estamos hablando del trabajo, del oficio, de la profesión del docente. El docente no podía ir a su lugar de trabajo. ¿Vieron que estaban los que podían trabajar porque eran los excepciones? ¿Cómo se les llamaba? Excepciones. ¿Cómo eran? Exceptuados, que podían, que mostraban un permiso, un carnet, los esenciales. Nosotros, para el resto de los trabajadores, dimos clases en casa. Pudimos, se pudo, se hizo. No hubo interrupción. La escuela estaba cerrada, pero siguió. No es que que hubo una interrupción. Y esa educación remota que después es la que llamamos desde la virtualidad, o la que hablamos de la mediación a través de la tecnología. ¿Por qué? Si podemos seguir. Si bien este regreso a la escuela generó, porque acá yo me pasé en una de las capacitaciones, en una hoja de ruta que encontré buscando todo lo que habíamos hecho, desde el CIMAT, que es el de las condiciones y medio ambiente del trabajo, como el docente trabajador, porque claro, el sindicato empezó a pensar eso, porque nosotros como docentes acá lo vemos desde la escuela, pero ¿qué dijo el sindicato? ¿Qué se estaba restringiendo? Los lugares de trabajo y las condiciones de ese trabajo.
y que el trabajo iba a cambiar el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. De hecho, cambió. Hoy no, lo que nos invita acá a hablar y reflexionar es de educación, pero si habláramos de trabajo, ¿cambió el trabajo? Con los diarios, mirá, ahora mismo, cada vez la gente consume menos diarios de papel, porque está más digital, y entonces cuántos canillitas, toda esa gente que trabajaba del reparto del diario, estamos hablando de algo más reciente, eso va a desaparecer, ya está desapareciendo. Hubo empresas que no volvieron nunca, como se volvió los docentes. Hubo empresas que les conviene, no sé cómo se dice para liberar, a seguir, que se siga trabajando el home office. Es decir, los espacios de trabajo, hoy por hoy hay lugares que se alquilan, yo eso para lugares de trabajo, que son oficinas, que hay lugares que son edificios que están montados no para vivienda de hábitat, sino para lugares de trabajo, works, son lugares donde yo voy, tengo una entrevista, sí, vos necesitas hoy ir a una entrevista, a una reunión, no, la podés mantener, ¿de qué manera? Revisar un perfil, seleccionar personal, una empresa, o sea, hay cuestiones que ya han cambiado y que obviamente esto conlleva, este regreso a la escuela generó preguntas, dudas e incertezas, conlleva también la garantía de recuperación de los espacios, porque ¿qué era lo que habíamos perdido? Los espacios deliberativos, de contención, piensen ustedes, miren lo que les digo, y de fomento de los lazos de cooperación en la construcción de esa nueva normalidad. Lo cooperativo, lo que se construye entre todos, es un espacio colectivo. Habíamos estado en el individualismo de que cada uno era el zócalo de su casa, como yo les decía. Al volver a la escuela fue necesario construir estos espacios para la comunidad. Piénsense acá ustedes, donde se podría compartir lo vivido y se fortalezcan las relaciones entre docentes, autoridades, alumnos y familia, habilitando la escucha atenta y la palabra de todos y todas, para experimentar y reinventar nuevas formas de habitar a la escuela. Ahí es donde nos hacíamos los grandes pedagogos y todos nos preguntábamos, ¿vamos a volver de la misma manera cuando se abra la escuela? ¿Cuál va a ser la sensación? ¿Cómo imaginábamos eso? ¿Cómo íbamos a encontrarnos? Porque la alegría era que íbamos a celebrar el encuentro, ¿no? No iba a pasar por lo que íbamos a enseñar ese día, o no, o el contenido o alguna cosa. ¿Qué era la alegría del encuentro, del vernos? Y que parecía algo que no estaba, pero ¿qué era lo que se extrañaba? El verse, el estar, el acompañarse, el escucharse. La escuela, una nueva forma de habitar la escuela. Y ahí a los grandes pedagogos, ahora yo después voy a mencionar a uno, hay uno que decía que íbamos a volver a otra escuela, pero ojo, no vamos a volver con la pedagogía de antes. Y hasta esa forma de la construcción del conocimiento se pone sobre el tapete. Porque vos no vas a volver a perder tiempo en hacer cosas que en este tiempo de excepcionalidad te diste otra. Yo ahora vuelvo a otra cosa al aula, ¿o no? No voy a volver a algo que les puedo colgar en el aula. No, en este momento vamos a hacer algún trabajito, de los que me gustan a mí o no, algún trabajo de grupo, de construcción colectiva, porque el aula es esa construcción y la tarea docente es comprensión colectiva. Solos no vamos a hacer nada, nunca, jamás. La escuela es un espacio de encuentro, esto me gustó, mediado por la cultura y del orden de lo no familiar. Miren qué lindo, allí niños, niñas, adolescentes y jóvenes encuentran su lugar para narrarnos y narrarse ante la mirada amorosa de un educador o una educadora en el contexto del espacio del aula. Piensen que ustedes desde pequeños, piensen el recuerdo que tienen de la mirada emotiva de un docente que hayan tenido. ¿Qué recuerdan de eso? ¿Su calidez o no? ¿Se acuerdan que le enseñó sujeto y predicado o multiplicación o división? No. La mirada de la ternura, la mirada del amor, la pedagogía del amor. ¿Podemos seguir ahí? Ser capaces de narrar lo que nos pasó es reconocer y hacer explícito el trabajo realizado por los y las docentes.
y lo virtuoso de las construcciones colaborativas que se han desplegado en este tiempo de excepción. Motivar este orgullo, pasión por ser docentes, visibilizarlo, reconocerlo públicamente resulta imprescindible. ¿Se acuerdan a los homenajes que se rendían a los enfermeros? Y demás, en los balcones, que surgían y tal y todo, que se hacían aplausos y demás. Bueno, en el caso, piensen ustedes que los docentes cuántas veces somos tan vapuleados por las mismas familias, ¿o no? Y socialmente tenemos esa carga. Y era el momento en donde los padres dijeron, yo me pongo a pensar y comprendo a tu docente que te tiene que estar todo el día con vos, porque los padres se dieron cuenta de muchas veces de lo que pasaba en un aula. ¿Ustedes se piensan que los padres no han estado mirando así de lejitos qué hacía la docente? Yo, si hubieran podido ver, ¿qué querían saber? ¿Qué era lo que sucedía ahí? Y dijeron, uy, por favor, ¿cuántas veces es la manera que pudieron de intervenir? Y esto es otra cosa que acercó, fue la articulación y el lazo entre la familia y la escuela. Porque esa es otra de las grandes tensiones que existen en las instituciones. El tema de articular la familia y la escuela. Y reconocer el trabajo de los docentes y sobre todo por las familias y ver lo que se hacía, porque ellos podían ser parte, compartían eso. Pensándolo para ponernos en situación de marcos de solidaridad. La pandemia expuso con brutal contundencia la desigualdad social, económica y cultural. Y acá voy a decir algo. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Eso también fue algo que surgió en ese momento. ¿Vieron cuando decimos estamos todos en el mismo barco, ahorita tenemos que salir todos? No, estábamos todos en la misma tempestad, pero no estábamos todos en el mismo barco. Por lo que yo ya les dije anteriormente. Y quiero hacer referencia a la desigualdad, porque no fue solamente social, económica, cultural. Hubo muchos papás que no tenían herramientas tampoco para ayudar a sus hijos. Muchos papás que no estaban en condiciones de ayudar a los chicos. Y eso también, los docentes, ahí entendemos que esta brecha que se va distanciando cada vez más, somos conscientes de eso. De que estamos hablando de otras cuestiones que trascienden al índice de lo que podemos hablar de pobreza, inseguridad, de empleo o precarización de las relaciones, pero acá también tenemos otra cuestión. Cuando nosotros vemos que es la escuela la que tiene que tomar ahí la posta, porque en muchas familias, aparte de no tener trabajo o de tener otras cuestiones, afloran estas otras. En la construcción de nuevas pautas para el regreso a la escuela se consideró imprescindible visibilizar y atender todas aquellas cuestiones que tenían que ver con las tareas de cuidado. ¿Qué pasó con las tareas de cuidado? Y acá las mujeres llevamos más aún la de perder. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que atendemos todos los cuidados, ¿o no? De los niños, del hogar. No salíamos afuera, pero teníamos que sacar el mantel, poner la planta, la maceta, dar la clase, sacamos el mantel. Los cuidados, si teníamos personas mayores a cargo, yo en ese momento estaba con mi mamá, que le costó un montón entender lo que estaba pasando. De que yo trabajaba desde mi casa, de que no podían pasar, no podían hacer ruido, o que estaba en un vivo, y en mi hijo también, que también, por eso digo. Y las mujeres, en ese sentido también hay estadísticas. Yo participé en un encuentro de mujeres en el cual hablaban de las violencias, el tema de los cuidados, y también se había puesto sobre el tapete y se había, disculpen porque me pica la garganta, las violencias habían aflorado aún más, y el tema de las tareas de cuidado de la mujer que no permitían estar en su casa. ¿Vos qué pasa cuando estás en tu casa? Pones un lavarropa, pones un secarropa, empezar una comida, antes de eso, agarrar un teléfono, a poner algo más. Llega un punto en que por ahí las mujeres, vieron que decían que la pandemia también tenía cara de mujer, y justamente miren, pandemia, esa desigualdad, también coartó en muchos casos a muchas chicas, muchas mujeres, sobre todo en América Latina, hay informes y demás, que yo después les voy a compartir un montón de cosas que mostró y puso en evidencia eso. En el caso de la tarea docente que me le va a hablar la Ale, el 80% de las docentes somos mujeres. Fíjense lo que significa la tarea de los cuidadores. El 80%
representamos, los docentes somos mujeres del sector. Bueno, y para cerrar así, me escuchan a Alex, este tiempo nos invita a pensar nuevamente la escuela que queremos, los sentidos de la escolarización. Y ahí es a donde yo le cité al pedagogo, que es el que decía que había que volver a la escuela, pero con la pedagogía de antes, que era el grave temor. Todo eso, aún un material que después se los voy a compartir, que tengo como una hoja de ruta que me había establecido. Dice, Meriu nos interpela con la pregunta sobre la pospandemia y la tentación de volver con la pedagogía de antes. Es decir, el que volvió y hizo como que no pasó nada, no entendió nada. Porque este fue un tiempo de crisis y por lo tanto fue un tiempo de oportunidad. Todos tuvimos la oportunidad de volver de nuevo, con otro sentido. Pero no volver de nuevo para enseñar más contenido, como dice Carlito, que falta más alfabetización en lengua y matemáticas. Sino, no, cuando decimos no aprendimos nada de lo que nos ha pasado, a ser más que, más personas, a tenernos en cuenta en otro lugar, con otros valores. De ahí la necesidad de reconstrucción de una ciudadanía activa desde el currículo. Dice, ocultando el tema ecológico, las cuestiones de género, etnia, clase, el trabajo del futuro, lo que yo les decía hoy, y el futuro del trabajo, la construcción de una nueva urbanidad, los sistemas de cuidado y de salud, el énfasis en una formación humano integral como respuesta a la ilusión transhumana, como tópicos a ser interpelados desde un nuevo currículum y nuevos abordajes metodológicos. Ahora yo les digo a ustedes, ¿volvimos a hacer los mismos? No, volvemos de otra manera y con muchas más herramientas de pensarnos y de ver la capacidad que tenemos desde nuestro rol en la escuela. Muchas gracias. Que en realidad es muy difícil hablar de esta educación post pandemia porque la estamos atravesando, estamos siendo unos partícipes activos, ustedes como estudiantes y futuros profesores, nosotros como docentes. Todavía no podemos hacer una evaluación de qué resultados hay de este futuro, de esta post-pandemia. Y lo que sí nos quedó muy claro, y ahora veía también cómo estamos naturalizando estar en este espacio todos juntos, sin barbijo, compartiendo mate, estando en este lugar, volvimos a este espacio físico donde hay un pizarrón, donde hay sillas, donde hay una persona hablando, donde hay personas escuchando, como que estamos recuperando esa normalidad, pero en la pandemia fuimos interpelados en nuestro rol como docentes, nos interpeló. Ustedes, si tienen alguna memoria del nivel inicial, imagínense nosotros como docentes del nivel inicial, salimos, nos quedamos sin aula, nos quedamos sin la alfombra donde nos reuníamos y donde cantábamos canciones. Imagínense que el nivel inicial se aprende a través del juego y es todo a través de la socialización. ¿Y yo cómo hago para conectarme con un nene de 3 años? ¿Quién le prende la máquina? ¿Cómo me conecto con uno de 4, de 5? Me tenía que poner a cantar y detrás hay un papá, una mamá, un abuelo, un hermano que quizás se está riendo de cómo canto o de que uso una consigna cantada para poder comunicarme. Y ese nene solo, que está al lado del papá, la mamá, seguramente tiene vergüenza. Era un nene en marzo, imagínense que en marzo estaban en el periodo de adaptación. Nenes que todavía prendidos de la pierna del papá, de la mamá, llorando, que no quería ir al jardín. Y de golpe en la casa, esperando que haya turno para poder conectarse a la computadora, porque está el hermano mayor, estaba el papá que trabajaba con la computadora. Así que como docentes de nivel inicial se nos quemaron los papeles, como decimos, nos quedamos sin estrategias. No había estrategias. ¿Cómo incentivo a ese alumno? ¿Cómo detecto si tiene problemas de lenguaje? Si el nene no me hablaba en la alfombra, imagínense detrás de una cámara. Nosotros en el nivel inicial tenemos, como docentes, detectamos problemas de lenguaje, problemas de conducta, problemas de aprendizaje. ¿Cómo? Así que todo lo que habíamos aprendido en el profesorado no nos servía. Teníamos que volver a pensarnos y repensarnos en. Bueno, ustedes vivenciaron esta etapa como estudiantes y ahora van a ser profesores. Entonces también esa etapa de estudiantes y haber vivido esa pandemia
les da otra manera de pensar y otra manera de ver la educación, y ya pueden pensar que también se puede dar el aprender y el enseñar en otro espacio que no sea este. Hay otras maneras de enseñar y aprender. Y eso es lo que nos vino a dejar a nosotros la pandemia. Cuando hablamos de una educación post-pandemia, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos dejó? ¿Qué les dejó como estudiantes? ¿Qué nos dejó como docentes? ¿Qué nos dejó como comunidad educativa? ¿Qué cambiamos? A mí me hacía mucho ruido una frase, hay una pedagoga que dice: tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y a mí me da, yo enojada, digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, las escuelas siguen siendo, nosotros recorremos escuelas, instituciones y el formato es el mismo. Acá, y como dice Carlos, en Latinoamérica, reconocemos una escuela. ¿Por qué reconocemos una escuela? ¿Por qué una escuela es diferente de una iglesia o de un supermercado? ¿Cómo pasan? Ustedes dicen que es una escuela. ¿Qué ven? ¿Qué encuentran en una escuela? La edificación, los alumnos, la formación. El abstracto, un aula, un espacio, sillas, esto. Ustedes saben que esto es una escuela. Y eso no ha cambiado. Los edificios siguen siendo los mismos. Acá festejamos este año los 60 años. Y seguimos teniendo el mismo formato escolar. Nos cuesta salir. Y ahora tenemos también una realidad con los alumnos que también estamos entrampados como docentes. Yo quiero ir a una plaza a dar clase y tengo que tener en cuenta el seguro escolar, que, con quién voy, cómo me o sea, tengo un montón de dificultades que hacen que me cueste buscar otros espacios que no sea el aula para dar clase. Entonces nosotros sabemos que la escuela tiene siguiendo el mismo formato, pero sin embargo hablamos de volver a la escuela. Es una institución que está vigente, que sigue y la necesitamos. Estamos acá porque queremos aprender y porque quieren ser docentes. ¿Por qué docentes del siglo XX? Porque nos pasó esto. No teníamos en nuestra casa, y ahí es donde apareció la humanidad del docente. Vieron que el docente siempre antes estaba en un pedestal y el docente es como que es el dueño del saber y es el que está preparado y el que está formado, y el que el alumno es el que no sabe y el docente es el que sabe. Y acá nos pasó que era el alumno que decía: profe, prende la cámara, profe, el micrófono, profe, ustedes nos ayudaban a nosotros. Porque nos pasó eso, que no era que teníamos tanto el saber, en tecnología no teníamos el saber. Nos encontramos docentes llorando y que tuvieron que recurrir a técnicos o pagar para que les hagan los PowerPoint para preparar las clases. Porque no teníamos la tecnología, no estábamos preparados. Nos preparamos en la didáctica. Sabíamos enseñar los contenidos, pero no sabíamos usar las herramientas. Muchos compañeros nuestros todavía les cuesta usar las herramientas tecnológicas, o no todos nuestros compañeros. Nosotros mismos tenemos acceso a todas las tecnologías que deberíamos tener para poder dar una clase. Entonces nos encontrábamos con eso, nos resistíamos las tecnologías. Celulares no, porque nos desespera, porque parece que no nos están escuchando. Y a lo mejor ustedes están mandando mensajes y sí nos están escuchando. Pero nosotros dejen acá los celulares en una cajita, no los toquen, no se miran, se apagan, y en realidad ahora es un instrumento que se usa en el aula y que podemos investigar, que podemos buscar, que podemos aprender. Entonces, cuando decimos profes, sí, porque nos formamos y repetimos en las aulas la manera que nosotros aprendimos. Porque en realidad estamos reproduciendo. A mí me pasa algo que yo hacía, a ver, profesores de literatura y de lengua, el mismo libro y el plan, vamos guardando a la familia, ¿vieron los libros? Y yo digo, bueno, leo el libro y hago el resumen, hago el libro y en un examen que me preguntan sobre ese libro. Y le pasó lo mismo, me pasó a mí, lo hizo mi hijo, lo hace mi sobrino. Sí. ¿Cambiamos las estrategias? ¿Qué estrategias usamos ahora? ¿Y por qué decimos alumnos del siglo XXI? Porque son ustedes los alumnos del siglo XXI. Porque ustedes ya están con las tecnologías, ustedes nos dan vuelta con la tecnología a nosotros. Entonces, ¿cómo revertimos eso? O sea, yo creo que la pandemia para nosotros en la educación nos tiene que despertar, nos tiene que hacernos preguntar cómo enseñamos, cómo aprenden ustedes y cómo enseñamos. Y ustedes tienen la gran oportunidad porque atravesaron la pandemia como estudiantes, pero ya dentro de poquito van a estar de este lado como profesores. Entonces, ¿cómo yo llevo esos contenidos a mis alumnos?
¿Cómo hago que esos contenidos sean aprovechados? ¿Cómo los recepcionan? Y ya ustedes van a poder hacer uso de las tecnologías, van a tener otras herramientas. Quizás esperemos que no haya otra pandemia, pero si hay otra pandemia, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo sigo dando esas clases? ¿Cómo hago que mis clases sean creativas? ¿Qué estrategias utilizo? Y no solo formarnos en lo pedagógico y en lo didáctico. Hoy tenemos otras realidades que nos atraviesan y que yo les llamo problemáticas contemporáneas, porque al aula, antes también decíamos, había muchos mitos de la educación, los problemas quedan afuera. Esto que dice Paula de la humanidad, de los vínculos. Nosotros decíamos, cierro la puerta, soy una persona y vengo con problemas. Ustedes son personas y vienen con problemas. Y es imposible dejarlo fuera del aula. Porque si yo, como decía y comentaba él, si yo no comí, seguramente no me puedo concentrar en esta clase porque estoy con hambre. Entonces, si yo no tengo los recursos tecnológicos, me va a costar más acceder a esos conocimientos y a esos aprendizajes. Entonces, también la pandemia desnudó las diferencias culturales, las diferencias económicas. Todo eso vino al aula, vino a la institución educativa y nos obliga a hacernos cargo. Y cuando ustedes ya están muy cerquita de ser docentes, tienen que tener muy en claro que ustedes se van a convertir en agentes del Estado. ¿Por qué se van a convertir en agentes del Estado? Porque ustedes son los que van a llevar a la práctica las políticas educativas que establecen, en este caso, nuestro país, Argentina. Y más cerquita, Entre Ríos. Porque ustedes van a llevar adelante esas políticas educativas. Y esas políticas educativas me comprometen como ciudadano. Hay muchos docentes, muchos compañeros que dicen, ay, no, yo no hago política, no me gusta la política. Nosotros somos seres políticos y yo estoy haciendo política desde el momento que elijo usar este libro y no aquel otro. Una cosa es la política de la acción social y otra cosa es la política partidaria metida en las escuelas, que eso sí está mal. Muchos tienen miedo a la palabra política, pero nosotros hacemos política partidaria y política. Exacto, pero yo estoy poniendo en práctica la política educativa, porque yo no puedo enseñar cualquier cosa. Ustedes no pueden enseñar cualquier cosa, ustedes van a tener determinados contenidos de acuerdo en el año o en el ciclo que les toque dar clase. ¿Sí? Ustedes van a tener una preparación académica y van a ir a las escuelas, pero van a tener que adaptarse a un diseño curricular. No pueden enseñar cualquier cosa, tienen un diseño curricular. Esta misma institución tiene un PEI educativo y un diseño al cual ustedes tienen que adaptarse. Ahora como alumnos, después como profes. Entonces nosotros tenemos que analizar y formarnos y tienen que aprovechar este tiempo de formación para el futuro, para lo que se viene, porque además ustedes van a tener alumnos quizás con adicciones, que nos está pasando y cada vez con mayor cantidad, porque también la pandemia, también tenemos que hablar de esto y no podemos evitar hablar de esto, ha hecho que haya mayor cantidad de adicciones. Entonces, ¿qué hago yo en el aula cuando tengo un alumno que consume? ¿Cómo doy clases si ese alumno se duerme en clases? En el nivel inicial yo tengo nenes que llegan y se duermen porque pasaron la noche con el televisor prendido o jugando a la Play, porque como ahora tienen el televisor en el cuarto, entonces el nene queda solo porque papá y mamá están muy cansados, trabajan todo el día y ese nene no durmió. Y entonces lo obligan, lo levantan porque papá y mamá se van a trabajar y me lo traen y me lo dejan en el aula y el nene lo sentamos en la cama, se cayó y se durmió. ¿Cómo manejamos? ¿Quién nos prepara en eso? Nos pasó eso. ¿Quién nos prepara? ¿Quién nos prepara en estas situaciones, en estas problemáticas? ¿Cómo nos preparamos? ¿Nos formamos? ¿O solamente nos formamos? Yo acá vengo a dar clase, doy lo pedagógico, doy lo didáctico y no pasa nada más. Y ahí vuelvo a las palabras que decía Paola. Somos seres humanos, nuestros alumnos son seres humanos, lo que decía Carlitos, somos personas, trabajamos con personas. Es una hermosa profesión que nos apasiona, porque no hay una clase igual a la otra. Ayer venimos de compartir una experiencia con Diego, trabajamos con 3 ciudades, con 3 grupos de personas y ninguna, como él decía, veníamos comentando, ninguna clase se dio igual, ninguna reunión fue igual.
porque depende de ustedes, depende del alumno. O sea, uno trae una propuesta educativa, pero después depende de la recepción de los alumnos. Si ese alumno está mal, eso se va a volcar en el aula y se va a ver, porque nos miramos a los ojos, porque nos vemos, porque nos escuchamos, porque puedo despertar interés, sí o no. A lo mejor yo veo que se están durmiendo. A veces veo decir, no, me voy a poner a mandar mensajes, me aburre lo que me está diciendo. Entonces ustedes son los que van a tener que incentivar, motivar, despertar la curiosidad, el interés, la pasión, porque ustedes van a dar un contenido, una materia para lo que se están formando. A ustedes eso los apasiona, por eso lo eligieron, pero a sus alumnos sí lo van a tener que despertar ustedes esa motivación y esa pasión. Acá todos tenemos distinta formación, todos nos apasionan, distintos niveles, distintas edades, de hecho hemos elegido distintas carreras. Marce, economía. Ciencia jurídica. Ciencia jurídica. Diego, historia. Vale, arte. Paola, historia. Todos tenemos. Yo nivel inicial, Carlos. Territorialidad, geografía política. Lengua y literatura. Todos nos apasionó una parte de la educación. Y eso es lo que tratamos de volcárselos a ustedes. Y yo creo que más allá de la pandemia, eso es lo que no hemos perdido. La pasión de enseñar, la pasión de la escuela, la pasión del aula. Nos gusta hacer esto, disfrutamos de hacer esto y es lo que nos ha permitido sobrevivir a esta pandemia. La pasión de hacer lo que nos gusta. Tenemos esa suerte. Somos trabajadores de la educación, pero vieron que hay trabajadores que hacen una tarea rutinaria 8 horas haciendo lo mismo. En cambio nosotros tenemos eso de que disfrutamos lo que hacemos, preparamos la clase para que nuestros alumnos aprendan, disfruten y que cada clase sea diferente y enseñar lo que sabemos con todas las dificultades. No sé lo que les espera a ustedes, porque nuestra carrera docente como mínimo son 25 años para poder jubilarnos, así que de acá a 25 años y no sabemos cómo va a ser la escuela. La verdad es que no sabemos cómo va a ser la escuela. Están hablando de que vamos a tener mucha tecnología, están hablando de una inteligencia artificial, están hablando que quizás no se haga falta un docente. No sé qué opinan ustedes de eso. Algunos dicen no va a hacer más falta un docente porque está todo en internet, lo subimos, los contenidos. Pero ¿y el vínculo? Eso es lo mismo que la clase de virtualidad que la clase internet. Hay cosas que no se pueden transmitir por la computadora por el hecho de los gestos, lo visual, lo expresivo, que a través de la cámara tal vez no se ve, porque vos tenés un solo plano. Yo creo que la pandemia, una de las cosas que nos demostró es que más allá de que tenemos la virtualidad, se pueden recuperar otras técnicas, otros recursos con la tecnología, pero ese vínculo intrapersonal, esa comunicación cara a cara, yo creo que es lo que más deseamos todos, volver al aula para encontrarnos no solamente con el docente, sino con nosotros. Eso creo que es lo que uno más extrañó en la pandemia y es lo que nos muestra que es difícil reemplazar al docente y la escuela como lugar, como espacio para lo humano. El tema de la vinculación es fundamental en nuestras clases. El vínculo que entablamos con el otro hace que tengamos ese acercamiento y ese trabajo. Si no, el contenido está. Hoy no podemos negar que el contenido está en donde lo busquemos, googleamos, ahora hay un chat que ponemos, hacemos la pregunta y accedemos. Pero falta la vinculación. El viernes pasado. Falta la vinculación, la creatividad, la imaginación y el estar con otros. Un trabajo cooperativo, colaborativo. El nivel inicial no se imagina sino estar con otros, aprender con otros y compartir con otros. No saben lo que nos costó en el nivel inicial, que nosotros damos un beso a cada alumno cuando llega. Imagínense que cuando volvimos era con barbijo a 2 metros, no me toques, no me mires, allá lejos, porque nosotros es contacto, abrazos, besos, cercanía, compartir con otros, juegos cooperativos, colaborativos. Fue muy difícil que no poder estar cerca, no haya un contacto, no compartir la merienda, no toques, no es mi vaso. En el jardín se comparte, se enseña a compartir. Compartíamos un vaso, compartíamos galletitas, compartíamos un plato, el que no trajo le damos al otro. Eso no se podía hacer.
lo estamos recuperando y estamos recuperando la esencia del nivel inicial. Yo creo que la educación está en manos de ustedes, de nosotros. Fue posible continuar con todas estas cosas, pero hizo que pudiéramos replantearnos nuestra pasión de enseñar, replantearnos que la vocación de la carrera que elegimos. Deseo que cada uno de ustedes tenga pasión de enseñar. El futuro no lo conocemos, no sabemos qué va a pasar. El futuro es hoy. Hoy estamos acá, hoy están queriendo aprender, hoy nos están escuchando un viernes a esta hora que seguramente están todos muy agotados, pero la educación la sostenemos y creo que la institución escuela va a depender de cada uno de nosotros qué carisma le vamos a dar, cómo vamos a seguir, y es muy necesaria, más allá de que tengamos o no compu, tengamos o no celu, tengamos o no acceso a internet en nuestras casas, se nos corta la señal, hemos hecho esfuerzos terribles para dar clases, terribles, y más allá de que dicen una casa donde había familiares, donde al principio no teníamos ninguna de las condiciones ideales para dar clases, como a veces no las tenemos acá tampoco. Nosotros en el jardín infante, un pizarrón negro, la tiza, muchas veces no tenemos los recursos que tendríamos que tener para que sea una clase ideal. Así que les deseo lo mejor. En otro capítulo les como vamos a hablar futuros profesores, la mejor de los éxitos, y esto es la educación: pasión, entrega, compromiso, mucha fuerza como trabajadores, y que sean el día de mañana futuros colegas nuestros. Ahí vamos a estar atentos. Gracias. Gracias por la